Bienvenidos mis hermanos en este día de reposo para dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Vamos a entregar este tiempo al Creador, al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios del universo, para que nos bendiga y nos ilumine con su presencia. Padre, te bendecimos en esta hora, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos a través de este medio. Permite que esta enseñanza ilumine nuestras mentes, nos llenes cada día más de tu amor, de tus principios y de tu vida. En el nombre poderoso de Jesucristo, Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén y amén. Bien, mis amados, hoy vamos a tocar un tema que he denominado una vida de fe. La sección de la palabra que se lee normalmente en cada Shabbat en las sinagogas judías mesiánicas y en todas las comunidades mesiánicas y judías no mesiánicas se llaman porciones de la Torá o parashot o parashat. Estas porciones, hoy nos tocaría la porción de Levítico que está en el capítulo 11 al capítulo 15, que habla sobre dos temas. Un tema es un tema de purificación de la mujer que da luz, y un tema también que tiene que ver con lo que se llamaba lepra. Eso se llama en hebreo entonces Tashria y Metzorah. Y sabiendo que en esas dos parashas la muerte es la impureza más grande que puede tener una persona cuando estaba el templo, una impureza ritual. O sea, lo puro en la escritura tiene que ver con la vida y lo impuro con la muerte. Entonces en Israel la impureza más alta que había era la muerte. ¿Sí? La muerte. Pero esta impureza tenía que ver era con el asistir al templo. Era una prohibición de ir al templo. No tenía prohibición de estar en medio de la ciudad. Eso es importante aclararlo. Pero hoy yo no voy a hablar de eso. Hoy yo voy a hablar de una vida de fe. De una vida de fe o una vida por la fe. Y para empezar, vamos a irnos a Deuteronomio, a la Torá o a la instrucción de Dios, que fue traducida en el Nuevo Testamento como ley. Y recordemos que la palabra ley traducida es de la Torá, que significa instrucción y enseñanza, y que contiene muchos aspectos legales. Entonces vámonos al libro de Deuteronomio, que en hebreo es Devarim, para empezar esta enseñanza. Le dicen la segunda ley, Devarim. Y vamos a número 30. Números 30, versículo 19. Ellos van a entrar a la nación de Canaán y Moisés, ¿verdad?, hace estas exhortaciones sobre el pacto. Y dice así: llamo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tus descendientes, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró que había de dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Bien, antes de entrar, él da unas bendiciones y unas maldiciones. En los antiguos pactos en Medio Oriente, en los tratados de los vasallos internacionales, el modelo de la Torá es un modelo parecido a los pactos que hacía un rey con otro rey. Un rey mayor, como un emperador, que hacía con un rey menor, que era un rey vasallo. Por lo tanto, los que entraban en ese pacto firmaban un documento que empezaba con un preámbulo que saltaba al faraón, pues después venía las condiciones de ese pacto, venía también después las bendiciones y las maldiciones y otros aspectos. La Torá
en los últimos descubrimientos arqueológicos, tiene ese mismo esquema, con una gran diferencia. Con una gran diferencia que se marca cuando uno lee y contrasta. Por ejemplo, fíjense ustedes, dice: llamo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra. En los pactos antiguos en Medio Oriente habían testigos, ¿sí? Y cuando habían testigos, esos testigos o ese pacto se ponía en el templo pagano frente a una imagen de la deidad. Vuelvo y repito, cuando se hacía un pacto, habían testigos, ¿verdad? Pueden ser los dos reyes, entre ellos, y el documento que se firmaba se ponía en el templo delante de la imagen de la deidad o del Dios que ellos decían que era Dios. Es interesante que Israel tuvo que haber observado y visto todo eso durante mucho tiempo en Egipto, durante mucho tiempo. Y el Señor le dice así, para derribar ese concepto o derribar esa estructura que ellos podían pensar o que ellos podían tener. Y les dice: llamo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra. Y cuando tú te vas a Génesis 1:1, el Señor dice: y Dios creó los cielos y la tierra. O sea que el testigo es Él mismo. Qué bonito, ¿verdad? El testigo es Él mismo, ninguna deidad, porque no existen. Los dioses de ellos no son dioses. El único Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dice que le pone delante de ellos la vida y la muerte, porque les había dicho: si hacen esto les pasará esto, si hacen esto les pasará lo otro. La bendición y la maldición, ¿verdad? Entonces dice: escoge que la vida para que vivas. Es importante saber que en el primer pacto, Israel recibe la Torá después de haber sido liberado de Egipto. Recibe los mandamientos después de haber sido libertado de la esclavitud. Y ese modelo también se aplica en el Nuevo Testamento. Solamente aquel que es libre puede obedecer los mandamientos del Señor. Por eso en el nuevo pacto, cuando la persona se arrepiente, es sellado por el Espíritu Santo, esa persona entonces puede ¿qué? Obedecer los mandamientos. Las personas esclavas del pecado y de la muerte eterna no pueden, como le dicen Corintios, no pueden obedecer los mandamientos. Para ellos les es imposible, porque hay que nacer de lo alto, de nuevo. Bien, siguiendo con el tema entonces, partiendo de ahí, vámonos a 4 textos que vamos a revisar. Uno es Habacuc 2:4. Habacuc 2:4 dice así: es 2:3. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin de ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Vamos a dejar eso ahí, después lo comentamos cuando tratemos el texto, el versículo dentro del texto y el contexto. El otro texto está en Romanos 1:17. Romanos 1:17. Dice así la palabra del Señor: en el pacto renovado o en el nuevo pacto. Y me gustaría leerlo desde la parte anterior, desde el 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en él, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: pero el justo vivirá por la fe. Vámonos a Gálatas 3:11.
Gálatas 3:11. Se me perdió Gálatas. Bien, Gálatas 3:11 dice así. Después lo comentamos. Desde luego es evidente que por la Torá nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y vamos a Hebreos 10:38. 10:38, Hebreos. Pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no agradará mi alma. Bien, cuando en la Escritura, en las Sagradas Escrituras, que van desde Génesis hasta Apocalipsis, se repite un texto tan frecuentemente, uno tiene que poner especial atención, porque el Espíritu Santo quiere que aprendamos algo de esa enseñanza. Entonces, esta doctrina tan reiteradamente repetida debe ser recibida por nosotros, ¿verdad? Con todo nuestro corazón y con todo nuestro empeño en aprender el por qué Dios repite que el justo por la fe vivirá. Que el justo por la fe vivirá. Entonces, trataremos primero los 4 textos como uno solo. Vamos a tratarlos los 4 como uno solo. Aquí la enseñanza es clara, ¿verdad? Es diáfana, es transparente. El justo por su fe vivirá. Y vamos a comentar es que la vida que se recibe por la fe, hace al hombre que justo. En Romanos dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, la vida que se recibe por la fe hace al hombre justo. ¿Y qué significa? Que cuando una persona empieza a vivir, cuando reconoce plenamente que está condenado a la muerte eterna y que debe ser libertado de ese poder del pecado y de la muerte eterna. No solamente de la muerte esta que está acá, que vamos a morir todos, de los cuales vamos a participar todos, sino hay una muerte segunda, que es la muerte eterna, ¿verdad? Entonces, cuando esa persona vuelve a vivir verdaderamente es cuando ella reconoce que ella está condenada, ¿verdad? Y que Jesucristo, o Yeshua HaMashiach en hebreo, es el único salvador del mundo. El único que puede ¿qué? Perdonar o expiar sus pecados y darle vida eterna. Entonces, vamos a mirar en Efesios 2. Vamos a leer Efesios 2, porque lo vamos a leer varias veces. Dice así desde el primero. En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. O sea, está diciendo que antes de venir a arrepentirnos y a recibir la vida eterna, nosotros estábamos ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Y acuérdense que en el primer pacto, cuando existía el templo, la impureza más grande que significaba muerte, era la muerte física. O sea, la muerte. O sea, era la impureza más alta que había. Entonces aquí, fíjense que estábamos muertos. Estábamos bien impuros, separados del templo del Creador, separados de Él, de su gloria.
Nosotros anduvimos en otro tiempo, conforme a la corriente de ¿quién? De este mundo. Y la corriente de este mundo que desconoce al Mesías, que no conoce al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está bajo ¿qué? Bajo el poder y la potestad del príncipe de la potestad del aire. Ese espíritu que ahora actúa en los hijos de ¿qué? De desobediencia, que fuimos nosotros en una época, fuimos desobedientes. En otro tiempo nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aunque estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, estábamos muertos espiritualmente. Y Él vino por su misericordia, por su compasión, por su elección. Nos resucitó espiritualmente. ¿En quién? En Cristo. Para poder ver a Jesús y arrepentirnos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo entrar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos. La palabra gracia aquí significa un don que no se merece ningún hombre. La gracia significa un regalo de Dios a una persona que no lo merece. ¿Cuál es el regalo? La vida eterna. Por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, por medio de la fe que no es tuya ni mía, sino que es un ¿qué? Un don de Dios. O sea, Dios nos dio el don de la fe para poder creer, ¿verdad? Y para poder tener la vida eterna, para poder arrepentirnos. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. O sea, no se llega a la eternidad o no se llega al cielo a través de la eternidad o la vida eterna a través de ser bueno, de hacer buenas obras. Y eso lo sabemos muy bien porque justo no hay ni uno. Y las personas que hacen buenas obras, magnífico, bueno para la sociedad, pero eso no le hace merecedor del cielo. Porque si eso le hace merecedor del cielo, entonces en vano vino Jesucristo a morir por los pecados del mundo. Si una persona es buena, hace buenas obras sociales y no cree que Jesucristo es el único y suficiente Salvador del mundo, esa persona no heredará la vida eterna. Haya hecho toda la bondad que haya hecho. ¿Por qué? Porque el hombre no es bueno. Y si esa persona hizo todas esas buenas obras que benefició a la humanidad, excelente. Esas obras fueron para la gloria de su nombre, de Él, no del Dios Todopoderoso, del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Entonces, es muy claro Efesios cuando dice que nosotros somos salvos por medio de la fe y que la fe es un regalo que Dios nos da para poder arrepentirnos. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Significa entonces que las obras no son importantes? Supremamente importantes. Porque la Biblia dice, la Escritura dice aquí que Dios preparó buenas obras desde antemano para que nosotros, sus hijos, los que hemos sido escogidos, los que hemos sido llamados y escogidos por gracia, no porque seamos buenos, porque estábamos muertos, Él nos dio vida. Entonces, ahora esa vida, recuérdense la Torah, escogemos nosotros la vida por gracia para hacer las cosas que a Él le agradan. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que hay que conocer los mandamientos para obedecerlos. Y lo obedecemos ¿por qué? Para salvarnos.
No, lo obedecemos porque ya hemos sido rescatados de nuestra manera vana de vivir. Y el Espíritu Santo, que ahora vive en nosotros, que nos ha sellado, nos permite entonces caminar en sus obras de justicia. ¿Para la gloria de quién? ¿De ustedes y mía? No, para la gloria del Creador. A Él sea toda la gloria y honra por los siglos de los siglos. Para la gloria de Jesús, a través de la presencia del Espíritu Santo que nos hace caminar en esas buenas obras. Entonces es importante, ¿verdad? La vida entonces la vivimos por fidelidad a Dios. Y esa fidelidad a Dios la estamos explicando cómo se obtiene. La vida de fe. De la misma manera, nosotros o una persona empieza a vivir y es levantada de su muerte espiritual tan pronto como pone su fe en el Mesías Yeshua, en el Mesías enviado a Israel y a las naciones como está prometida en el pacto que Dios hizo con Abraham. Y eso lo vamos a ver de manera muy bien explicada en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, segunda carta a Pedro, vamos a leer esto que es bien bonito, hermoso. Perdón, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 7. Perdón, es la primera, sí. Es Primera de Pedro, hermanos, dice. Primera de Pedro, del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho que nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Fíjense lo importante que es la resurrección. Entonces, él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, quien según su gran misericordia, compasión, ¿verdad? Nos hizo nacer, nos ha hecho nacer de nuevo. Él nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Jesucristo está por medio de la resurrección de Jesús. Jesús se levantó de entre los muertos para nunca más morir. Esa es la esperanza viva. Por eso sabemos que Él tiene las llaves de la muerte y de la vida. Y vuelvo y repito. Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Entonces fíjense la herencia que tenemos. Esa es la fidelidad, ¿verdad? La fe, creer en que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, nos hizo nacer, y ese nuevo nacimiento nos permite saber que fíjense lo que tenemos, hermano, una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminable. ¿A través de la qué? De la resurrección. El hecho histórico de la resurrección de Jesús, ¿sí? Nos hace entonces saber que nosotros resucitaremos cuando Él venga por segunda vez y nos llame y nos levante de medio del polvo de la tierra. Bien, entonces la vida que nosotros llevamos como creyentes es sostenida por la fe, que mantiene al hombre justo, porque Dios declara al hombre justo, justificado pues por la fe. O sea, Dios da una sentencia y declara al hombre que es pecador justo por los méritos de ¿quién? De Jesucristo. Por los méritos de Jesús son puestos sobre nosotros y Dios mira a su Hijo y nos declara justos, nos declara libres de condenación. Y es por eso entonces que la vida que nosotros llevamos es sostenida por la fe que mantiene a todo creyente justo. Aquel que ha sido perdonado y resucitado espiritualmente vive después del mismo modo que empezó a vivir
o sea, por su fe, por su fidelidad. Porque Dios nos prepara. La gracia, el ser salvo por gracia, te capacita para vivir en santidad, o por fe, o por fidelidad a Dios. Dentro de Israel la palabra fe viene de emuná, que significa fidelidad al Creador. Fidelidad al Creador significa obedecer sus mandatos, sus mandamientos. Por eso en Jacob o en Santiago había un grupo de gente que decía que era salva y que ya podían vivir como quieran. Y Santiago le dice, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame que verdaderamente eres salvo. Porque la gente piensa que cuando se es salvo, ya la persona puede hacer lo que quiera. El salvo tiene temor de Dios. El salvo busca la santidad, busca santificarse cada día más, porque el espíritu que habita en él lo lleva hacia allá. La persona que es salva, los mandamientos no les son gravosos, como Jesús dijo. Llevad mi yugo sobre vosotros. La palabra yugo, dentro del contexto de Israel, era las enseñanzas que un rabino hacía de la Torá. Porque Jesús era un rabino que saltaba la Torá desde el punto de vista ético. Enseñaba la ética de la Torá. Hacía énfasis en esa ética. Aunque obedecía todos los otros ceremonias, sin ninguna duda. Pero era muy incisivo en la ética de los principios que están en los mandamientos. También la persona que vive por fidelidad al Creador o que tiene una vida por fe, su fe le permite vivir en cualquier condición, en cualquier condición. Vamos a mirar un ejemplo maravilloso como es el de Pablo. Filipenses 4, todos los habrán oído. Porque es que hoy en día se ha pervertido el evangelio. Entonces, miren cómo dice la escritura. Estaba hablando Pablo a los filipenses. Dice, en gran manera me regocijé en el Señor, porque al fin se ha renovado vuestra preocupación para conmigo. Siempre pensabais en mí, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Importante, voy a empezar a desmenuzar esto. He aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias. He aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Fíjense qué importante, es un secreto. He aprendido el secreto, dice el apóstol Pablo. Primero, el contentamiento con lo que uno tiene. Eso significa que uno y tú, hermano, debes estar contento con lo que tienes. Contento con lo que Dios te ha dado hasta el momento. Y también debemos aprender de esta palabra del apóstol Pablo que debemos aprender el secreto de vivir en abundancia, en escasez, en necesidad, ¿verdad? En cualquier circunstancia, con buena comida o pasando hambre. Lo está diciendo el apóstol. ¿Y por qué él decía eso? Porque él decía, todo lo puedo en el Mesías, en Cristo, que me fortalece. Importante, esa es una vida de fe. Hoy en día enseñan que muchas veces si tú no tienes plata o estás pasando por un momento difícil, es porque posiblemente estás en pecado. O que no te has esforzado de pronto, de tal manera. Hoy en día son las cosas un poquito complejas con relación a que vivimos en un país que tiene bastante injusticia social.
donde los ricos cada día quieren más y los pobres son más pobres. Entonces, eso es importante. Todo lo puedo, para él decir eso, el secreto era Cristo, era ver al Mesías. Cuando tú ves al Mesías y ves todo lo que hizo por ti y por mí, siendo nosotros unos pecadores, que estábamos muertos y condenados a la muerte eterna, no solamente a la muerte primera, sino a la otra muerte que es eterna, uno no hace más que contentarse. Gracias, Padre, por lo que nos da. Por eso, nunca, hermano y hermanas, se queje de nada. Nunca se queje. Y si trata de quejarse, haga así. Acuérdese de esto. Acuérdese de estas palabras. Y eso se aprende. Se aprende a medida que la fidelidad se va practicando, a medida que usted va estudiando la profundidad de la palabra. O sea, contentarse aquí también significa ser independiente de las circunstancias eternas. Transmite el concepto de tener la tranquilidad y la capacidad, ¿verdad?, de poder vivir en medio de cualquier circunstancia. Cuando nosotros somos sus hijos, sabemos que todo lo que pasamos y todo lo que nos pasa nos ayuda a bien. Entonces, se vive mejor cuando tu fidelidad o tu fe es más profunda. O cuando tu fe es probada, porque vives abundantemente la vida del Mesías. El justo por su fidelidad a Dios vivirá. Y esa fidelidad se la da a Dios para que pueda vivir de acuerdo a ella, ¿verdad? Bien, vamos a tratar ahora los textos separadamente. Vamos a mirar el primer texto en Habacuc 2:4. ¿Qué sucedía en la época de Habacuc? En la época de Habacuc sucedía que el Israel judío o la casa de Judá estaba a punto ya de entrar a la sentencia que Dios había establecido por ellos, porque ellos habían violado el tratado o el pacto que habían hecho con Dios. Y dentro del pacto había unas estipulaciones. Y esas estipulaciones, la misma Torá ejercía a través de lo que Dios había hecho, sentencia. Es lo mismo cuando tú vives en un país y hay una constitución. Hay una constitución política. Por ejemplo, hay una constitución política en Colombia que dice que los semáforos son para establecer que tú tienes que hacer pare cuando está en rojo, que cuando está en amarillo tienes que estar alerta y cuando está en verde tú tienes que seguir. ¿Qué sucede si tú estás en un sitio bien transitado y el semáforo está en rojo y tú lo pasas? Viene una sentencia de la misma ley que puede ser una estrellada, perjudicas a otro, puede haber heridos, puede haber muertos, puede haber incapacitados. Eso es como un ejemplo general. Dios es amor, sí, Dios es amor, claro que sí, pero también es fuego consumidor. Y Dios es justo, su justicia se expresa, ¿verdad?, por amor. Y porque las instrucciones de Dios ordenan el pueblo. Hay un ordenamiento jurídico, legal, que es espiritual. Por eso, esto es un documento legal, como dice el maestro Rico Cortés en Teshuvah TV, que pueden escucharlo. Esto es un documento legal y es así. He aprendido mucho de este maestro. Es un documento legal porque es una constitución. Entonces aquí hay normas que hay que obedecer. Y lo obedecemos ¿por qué? Por fe. Porque somos creyentes en Yeshua. ¿Se acuerda cuando yo empecé diciendo que la muerte era el grado de impureza más grande que existía? Bueno, estábamos impuros, separados de la gloria del Eterno. Ahora hemos sido cercanos al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Entonces, en Habacuc nos presenta que ellos estaban cerca del cautiverio babilónico y Habacuc se preguntaba o tenía un dilema que cómo un Dios santo, ¿verdad?, pudiese emplear a los babilónicos, un pueblo que era bastante perverso, para castigar a sus propios hijos. Él se preguntaba eso.
Pero Dios le responde afirmando que Él es soberano en cuanto a la elección del método y el momento adecuado para llevar a cabo la sanción. Aunque pudiese parecer irrazonable, su manera de obrar siempre es la mejor. Siempre Dios lo que hace es lo mejor y lo perfecto, aunque no entendamos. De este modo el profeta aprende a creer lo que Dios dice y aceptar sus advertencias. Aprende, dice, bien, bueno, aprende que por tu fidelidad tú entonces vivirás a lo que yo digo. Porque él también conocía, ¿verdad? Él profetizó cerca a Jeremías, ¿sí? Si no estoy seguro, y Sofonías. Pero fíjense ustedes que él sabía también que en Jeremías 31, de pronto sí, mira lo que decía Jeremías 31. Jeremías, perdón, 33. ...33, 25, dice: así ha dicho el Señor, si no he establecido mi pacto con el día y la noche, y si no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, entonces desecharé los descendencias de Jacob y a mi siervo David, para no tomar de su descendencia quien gobierne. ¿Verdad? Fíjense lo que está diciendo. Él no estableció el pacto con el día y la noche, sí, hasta hoy, ¿verdad? Y no ha puesto las leyes en el cielo y la tierra. Él las ha puesto. Si no las hubiera puesto, dice aquí que él hubiera desechado a Jacob y a su descendencia y a David. Y en Jeremías 31, 37 dice así: así ha dicho el Señor, si se pueden medir los cielos arriba y si se pueden explorar los cimientos de la tierra abajo, entonces yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. Vuelvo y leo. Habacuc tenía que conocer esto, dice: así ha dicho el Señor, si se pueden medir los cielos arriba y se pueden explorar los cimientos de la tierra. Hoy en día no se pueden medir, ¿cómo se llama? Los cielos arriba. Dicen que el universo está en continua expansión, por lo tanto no puede medirse. Y los cimientos de la tierra, entonces, si se puede hacer eso, él desecharía a toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. Siempre el pacto que Dios hizo con Israel, los pactos fueron incondicionales. Si ellos se arrepentían de donde estaban, Dios los llamaría y Dios les traería, por eso les prometió a ellos un nuevo pacto, porque el nuevo pacto es con la casa de Judá y con la casa de Israel, como está en Jeremías 31, 31. Lo que pasa es que eso hay que entenderlo cuando vayamos a explicar todo lo que sean los pactos. ¿Y cómo entran las personas de origen gentil de las naciones? A través del pacto de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones. O sea, un descendiente de Abraham, de la familia de Judá, un judío, que sería el Mesías. Su nombre Yeshua en hebreo, el Mesías, sería el redentor de Israel y de las naciones. De Israel y de las naciones. Por eso Romano dice al judío primeramente y después al griego. Y así ha pasado. Bien, entonces continuamos. En ese contexto, Habacuc es que dice: el justo por la fe vivirá. Vámonos a nuestro segundo texto en Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice así: bajo el pacto renovado del nuevo pacto. Lo repito, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: pero el justo vivirá por la fe. La frase por fe y para fe se ha interpretado de diversas formas. Se ha entendido que el significado es de la fe del primer pacto a la fe del Nuevo Testamento, que es la misma. De la fe del predicador
a lo de los oyentes, de la fidelidad de Dios a la fe del hombre, o de una fe inicial a una fe madura. Desde la fe hacia la fe, desde la fidelidad de Dios hacia la fe, entonces, que ya hemos visto que el justo por la fe vivirá, cuando en Efesios dice que es un don de ¿qué? De Dios. Desde la fe del Dios que nos las dio hacia la fe del hombre que camina en ella por la gracia del Eterno. Vamos a mirar también ahora el tercer texto, que es Romano 1 del 19 al 23. Ese texto ilumina, dice así, lo anterior. Porque lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas del mundo que no tienen excusa. O sea, como los hombres inconversos ven el mundo, ven los cielos, ven los árboles, ven los mares, ven el orden que hay, no tienen excusa para decir que no hay Dios. Porque si hay un orden en todo eso, tiene que haber un ordenador. No se ordenan las cosas al azar. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, más bien se hicieron vanos en su razonamiento. Es hoy en día. ¿Cómo habiendo conocido a Dios? ¿A través de qué? De la expresión de la Torá en la naturaleza. La palabra de Dios está impregnada en la naturaleza. Y dijo Dios, hay árboles, no hay árboles. Y creó Dios la fuente, los ríos, creó los animales. No está ahí. Lo que dice la palabra está ahí. Cuando ellos vieron, no tienen excusa, conociendo la obra de Dios, se hicieron vanos en sus razonamientos. Y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron fatuos, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible. Acuérdense que estaba escribiendo a los romanos, donde el emperador era una deidad, adoraban al emperador. Y también cambiaron la gloria de Dios incorruptible cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Además de adorar a un hombre, empezaron a adorar a las bestias, a los animales. Por eso en Egipto y en Roma habían deidades con diferentes formas. Por lo tanto, Dios los dejó o los entregó a la impureza de sus pasiones, de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y la veneración, y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito por siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Hoy se habla de la Madre Tierra. No damos gracias a la Madre Tierra. Dándole culto ¿a qué? A la Tierra. Dándole culto ¿a qué? Al Sol. Hoy en Corea del Norte se tiene al señor que gobierna, que es un dictador, como una deidad, como un dios. Es así. En la India veneran animales, hay cultos a los animales. Hoy es igual, pero con avance tecnológico. El hombre no ha cambiado en su corazón y en su esencia. Por eso el hombre, con toda la tecnología que quiera tener, con toda la inteligencia artificial que quiera hacer, con todos los avances en genética, está enfermo espiritualmente y se va a morir. Por lo tanto, se va a morir porque es pecador, ha transgredido la constitución de Dios y necesita arrepentirse. Por eso es el evangelio del amor. Por eso ir y predicar. Nosotros predicamos para que las personas vengan al conocimiento de la verdad, que es Jesucristo nuestro Señor. El único que tiene el poder de darte vida y vida eterna y vida en abundancia. El único que te puede cambiar tu mente y hacerte una persona nueva. No hay otra manera. No hay otro camino. Los demás caminos son caminos aparentemente espirituales, pero que no te van a llevar al verdadero conocimiento de la verdad. Y más adelante vamos a Gálatas 3:11. Gálatas 3:11, que nos habla es importante. En Galacia sucedió un problema, y era que había un grupo de hermanos que
estaban poniendo las obras de la Torá por encima de la obra de Jesucristo. ¿Ya? Por encima de la obra del Salvador. O sea, y voy a aclarar algo aquí. La Torá no salva a nadie. La salvación siempre fue por fe en el primer pacto y en el segundo pacto. El segundo pacto tiene mejores promesas porque el Espíritu del Eterno está ahora sellado en nuestros corazones. Está dentro de nosotros. Entonces, la ley, que realmente es una mala traducción, pero era la que había, la palabra ley no hace honor a lo que es la palabra Torá en hebreo, que es instrucción o enseñanza del Creador, y vuelvo y lo repito, que contiene muchas leyes. Entonces, la Torá nunca fue dada a Israel para salvarlos, porque vuelvo y repito, la Torá fue dada después de que ellos salieron de Egipto, después que fueron ¿qué? Salvados, después que fueron libertados de la esclavitud. Hoy en día es lo mismo. Ninguna persona que no haya creído en Jesucristo no puede obedecer los mandamientos, tampoco los puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, como dice Corintios. Tiene que tener el Espíritu Santo, y para tener el Espíritu Santo tiene que arrepentirse de sus pecados y reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y así dice aquí: oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién os hechizó? Solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por haber oído con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado con el Espíritu, ahora terminaréis en la carne. Tanta cosa padecisteis en vano. Si de veras fue en vano, entonces el que os suministra el Espíritu y obra maravillas entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? De la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces está diciendo, ¿ustedes cómo recibieron el Espíritu Santo? Por ser obedientes a la Torá, que eso es importante, pero no te salva, no te da la salvación. Es por el oír con fe el mensaje del Salvador, de que Jesucristo es el Salvador. Entonces dice, y llama a Abraham, porque es que Abraham empezó a caminar con el Creador también por fe. Porque Abraham sale, escucha a Dios a los 75 años y camina incircunciso durante casi 24 años. ¿Verdad? Y es a los 99 años que Dios le da la señal del pacto, que es la circuncisión. Eso es interesante. Y antes entonces la circuncisión, los que caminaban con él caminaban por la misma fe que los que caminaban después de la circuncisión. Entonces aquí lo dice, de la misma manera Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La salvación por gracia no es nuevo del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento, en el pacto renovado, en el Brit Hadashah en hebreo, obtiene su máxima expresión a través de la presencia del lógico del Mesías Yeshua, de nuestro gran Mesías, Salvador y Señor. Entonces, fíjense, siempre Dios salvó a su pueblo por gracia, por un amor incondicional, por un amor por un regalo no merecido. Entonces, la salvación por gracia, vuelvo y repito, no es algo nuevo. Si Abraham fue salvado por gracia, ¿verdad? Y le fue contado por justicia, el término aquí, contado por justicia, viene de un término de contabilidad que significa acreditar algo en la cuenta de alguien, acreditar en la cuenta de alguien. Debido a su fe, Abraham fue considerado ¿qué? Justo delante de Dios y por ello aceptable a Dios sobre la base de la gracia de ¿quién? Del Creador. El justo entonces por la fidelidad a Dios vivirá. Es decir, que Dios le da el don como fe para que él pueda creer, arrepentirse, venir a los caminos del Señor y después entonces vivir de acuerdo a las obras preparadas de antemano para la gloria y honra de su nombre. Que el Eterno les continúe bendiciendo y que tengan un feliz inicio de semana. Shavua Tov, hermanos.